Ok. No sé qué hice. Bueno, creo que sí sé qué hice. Me quedé aquí. Bueno, díganle eso. Voy a decirle yo que ingresen. Listo. Derivadas de orden superior. Bueno, para esta función, lo mismo de hace rato, la misma cadena, ¿no? Z depende de X y depende de Y, la cual a su vez depende de U y depende de T. Esta Y depende de U y depende de T. Listo. Hasta aquí facilísimo, ya hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿cuántas derivadas parciales puedo hallar? Vamos, otra vez. Ya estaban participando. ¿Qué dijo? A ver, repito. No se puede. Aquí está. Nuevamente, para esta función z que depende de x y depende de y esta función x que depende de u y depende de t, y depende de u y depende de t, tengo este árbol de variables, ¿no? Z depende de x y de y, la cual a su vez x depende de u y de t, y depende de u y de t. Por lo tanto, ¿cuántas derivadas parciales puedo encontrar? Dos. Dos, ¿no? Y esas vienen siendo De T. muy bien. Con T. Derivada de z con respecto de u y derivada de z con Respecto de respecto de T. t. Súper, hasta ahí perfecto. Ahora, ¿se acuerdan de esto? ¿No? Hasta ahí es la primera derivada, ¿no? La primera derivada, como tengo dos variables independientes, tengo dos derivadas. A su vez, esa derivada la puedo volver a derivar y hallar la segunda derivada. Y lo mismo con la otra derivada, ¿no? Y hallar las segundas derivadas. Y las terceras y las cuartas y así. Estos son derivadas de orden superior. Lo mismo pues pasa aquí. Esta derivada que aquí ustedes ven, esta función, esta derivada es z con respecto de u, depende de x, o sea, igual que su función original va a depender de las mismas variables. Va a depender de x y va a depender de y, las cuales a su vez dependen de u y de t. Y por lo visto, sus derivadas van a ser exactamente de las mismas variables. Y yo puedo volver a derivar. O sea, que puedo obtener la segunda derivada de z con respecto de u al cuadrado. Y la segunda derivada de z con respecto de u con respecto de t. Lo mismo para esta de aquí. La segunda derivada de z con respecto de t con respecto de u. Y la segunda derivada de z con respecto de t al cuadrado. Y bien sabido es que por el teorema de Clairaut estos son iguales, ¿no? Pero bueno, la idea aquí es que puedo hallar segundas derivadas. ¿Fácil o difícil? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí pues tengo que tener en cuenta que se me va a armar una cadena bastante compleja. ¿Por qué?
Porque si yo quiero hallar una segunda derivada, me dice que tengo que volver a derivar, ¿no? Y eso implica volver a armar otra cadena. A ver, hagamos solamente una segunda derivada. Hallemos esa derivada que he encerrado. Encontremos pues la segunda derivada de z con respecto de u al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Esto viene siendo lo mismo que derivar mi función primera derivada. Derivada de u con respecto de u otra vez. Pero mi derivada de z con respecto de u ya la he desglosado hace rato y es una cadena larga, ¿no? Es la derivada de, dijimos que era de z con respecto de x por derivada de x con respecto de u más derivada de z con respecto de y por derivada de y con respecto de u. ¿No? Todo eso lo estoy derivando con respecto de u. Que resulta algo complicadito, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero hallar. Voy a colocar más al nivel. La derivada de toda esta función con respecto de u. Bueno, cuando yo derivo dos términos, se derivan término a término, ¿no? O sea que esto va a ser igual a la derivada con respecto de u del primer término más la derivada con respecto de mi segundo término, que es este. Y bien, ¿y qué tengo acá? Derivada de una multiplicación de funciones, ¿no? Función por función. ¿Y cómo se deriva eso? Fácil. Viene siendo igual a decir derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por derivada del segundo. Un momentito. Lo mismo para el segundo término, ¿no? Más, acá sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Bien. Ahora, tenemos que derivar esta función, ¿no? Con respecto de u. Si bien, acá me equivoqué, ¿no? Le puse u donde era z. Ahora sí. Si bien, cuando yo derivo z con respecto de x, obtengo otra vez las variables x y la variable y. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de u no la puedo hallar directamente. ¿Por qué? Porque x, bueno, porque la variable z depende tanto de x como depende de y ambas dependen de u. Entonces, esta cadena, que si me la llevo a la siguiente diapositiva, quedará de la siguiente manera. Derivada
de z con respecto de x. Me dice con respecto de u. Lamentablemente, no puedo derivar directamente z con respecto de... no puedo derivar a esta con respecto de u, sino tengo que pasar por sus intermedias, por x y por y, puesto que la derivada de z con respecto de x depende de x y depende de y esta recién depende de u y depende de t. O sea que acá, para hallar esta derivada con respecto de u, tengo que seguir estos caminos. Sería entonces derivada de la función con respecto de x primero, ¿no? Acá está, derivada de esta función con respecto de x por derivada de x con respecto de u. Listo. Ya terminé el primer camino. Que por cierto, es esto. Y eso que es el primer camino. Porque falta el segundo camino, que es por aquí, que sería más derivada con respecto de y, ¿no? De mi función z con respecto de x, por derivada de y con respecto de u. Estoy hallando esta derivada, ¿no? Es todo esto. Y bueno, lo otro se copia, ¿no? Que aquí era por derivada de x con respecto de u. Más, aquí tengo la derivada de u con respecto de x por la derivada de x con respecto de u. Eso viene siendo la segunda derivada de x con respecto de u al cuadrado, ¿no? Derivada de la derivada de x con respecto de u otra vez sería la segunda derivada, ¿no? Acá me dice, ya derivaste con respecto de x una vez, volvé a derivar con respecto de x, ¿no? Esa es la segunda derivada de x con respecto de u. Perfecto. No, lo voy a subrayar acá con amarillito, que hemos hecho esto de acá. Ahora, más esto, que viene siendo igual. Otra vez, si nos fijamos, la derivada de z con respecto de y va a depender de x y va a depender de y, la cual a su vez va a depender de u y va a depender de t. Por lo tanto, tendría que derivar, perdón, a esa función por ambos caminos, ¿no? Va a ser la derivada de la primera derivada con respecto de x por derivada de x con respecto de u más la derivada con respecto de y de la primera derivada por la derivada de y con respecto de u. Y eso está multiplicándose por la derivada de y con respecto de u. Más la derivada de z con respecto de... Y no sé por qué le voy poniendo acá dos veces, le estoy poniendo u cuando es z, ¿no? Ah, acá igual le puse u. Ya. Con razón. Derivada de z con respecto de y por... Aquí lo mismo. A la derivada de u me pide que la derive con respecto de u otra vez. O sea, me está diciendo segunda derivada de y con respecto de u al cuadrado. Listo. Y bueno, desglosando, extremos con extremos, medio con medio. A ver, esta de aquí
se va a distribuir para ambos términos. Lo mismo va a pasar con esta de acá. Y lo demás pues se copia, quedándome... ¿Qué será este término? Derivada de z con respecto de x, derivada con respecto de x. Me dice que la derivada con respecto de x la vuelvo a derivar con respecto de x. O sea, me está diciendo la segunda derivada de z con respecto de x al cuadrado por la derivada de x con respecto de u por derivada de x con respecto de u. O sea, esto al cuadrado. Más aquí me está diciendo que la derivada de z con respecto de x la derive con respecto de y. O sea, la segunda derivada de z con respecto de x con respecto de y por la derivada de y con respecto de x por la derivada de x con respecto de y. Ya estuvo. Más esto se copia. Más aquí lo mismo. Derivada de z con respecto de y, que la vuelva a derivar con respecto de x, sería la segunda derivada de z con respecto de y con respecto de x. Por la derivada de x con respecto de y por la derivada de y, perdón, esto con respecto de 1, por la derivada de y con respecto de u. Más aquí, derivada de y, derivada de z con respecto a y con respecto de y, viene siendo la segunda derivada de z con respecto de y al cuadrado por derivada de y con respecto de u por derivada de y con respecto de u, o sea, se repite dos veces al cuadrado. Más finalmente me queda la derivada de z con respecto de y por la segunda derivada de y con respecto de u cuadrado. Y ya armé mi cadena de mi segunda derivada. Ahora solamente tengo que hallar todas esas derivadas. Poquito, ¿no? ¿Qué opinan? Ajá. Para comenzar tengo que hallar las primeras derivadas, que sería derivada de z con respecto de x, derivada de z con respecto de y, derivada de x con respecto de u, que no sé por qué me estoy chipando los cables y acá estoy escribiendo cosas al revés. No sé por qué acá le puse y x cuando esto era u. Ya. Derivada de x con respecto de u, derivada de y con respecto de u. Y de encima de eso, las segundas derivadas, ¿no? La segunda derivada de z con respecto de x cuadrado, la segunda derivada de z con respecto de y cuadrado, la segunda derivada de z con respecto de x y con respecto de y, la segunda derivada de x con respecto de u, la segunda derivada de y con respecto de u. O sea, tanto las primeras como las segundas derivadas de las funciones separadas, tengo que hallarlas para reemplazar en esta cadena. Largo, larguísimo, complicado. Hacer esto en un examen se aplazan por tiempo. Para comenzar, apenas hemos armado la cadena. Y vaya a ver si se equivocaron todavía. Pero bueno, lo enseño esto por si acaso hay exposiciones con el ingeniero, ya que no sé cómo va a ser este semestre. No creo que haya exposiciones. Antes sabía verlo. Así que siempre me pedía que dé esta explicacióncita de la cadena de orden superior. Y esto es únicamente para la segunda derivada de una función compuesta de dos variables en todas las funciones. Imagínense si fueran tres variables cada una. ¡Ja! No acabamos. Bien. ¿Cómo resuelvo yo entonces en mi examen? Porque si entran en el examen este tipo de ejercicios sin armar esta cadena. Fácilmente. Hagamos como sabemos hacer desde cálculo 1. No armaba yo la cadena en cálculo 1. ¿Qué hacía para hallar la segunda derivada? A ver, si y es igual a 3x al cuadrado menos 7x más 8 y quiero hallar la segunda derivada. Primera derivada es igual a 6x menos 7. Listo. ¿Cómo hallaba la segunda derivada? Me armaba una cadena. Volví a derivar, ¿no? Me olvido ya de esta, ya no me interesa.
derivo esto como si fuera un nuevo ejercicio, ¿no? Como si fuera un nuevo ejercicio, como si esta fuese mi y original, ¿no? Derivo esta función ahora. Se acabó. Exactamente eso es lo que vamos a hacer para hallar las segundas derivadas de funciones compuestas. ¿Por qué? Porque armar esta cadena no se los recomiendo. Se los enseñé para que vean y para que podamos comprobar. Vamos a comprobar que de verdad se cumple esta cadena. Pero no es lo más aconsejable por el hecho de tiempo. Es mejor que ustedes resuelvan dos ejercicios de estos, que armar esta supercadena y después recién reemplazar, ¿no? Oh, Se ve larguito, es verdad, está larguito, pero no tanto. Entonces, dada la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, tal que x es igual a r coseno de t y y es igual a r seno de t, determinar las segundas derivadas. En este caso, lo que les pediría sería la segunda derivada de z con respecto de r al cuadrado, la segunda derivada de z con respecto de t al cuadrado y la segunda derivada de z con respecto de r y t, o t y r, no importa el orden porque sale lo mismo. Son las tres segundas derivadas. Bien. ¿Cómo resuelvo esto? Ya lo dije. Lo vamos a resolver hallando la primera derivada primero, todo normal, todo tranquilo. Ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos aquí. ¿Para qué vamos a repetir el ejercicio? Entonces ya lo tengo. Como respuesta tengo acá que la derivada de z con respecto de r es igual a, ¿qué me salió? 2x coseno de t más 2y por seno de t. Y la derivada de z con respecto de t era igual a menos 2x por r seno de t más 2y por r coseno de t. Listo, hasta ahí este procedimiento es para hallar la primera derivada. Todo tranquilo, todo normal. Ahora, ¿qué hago? Pues vuelvo a derivar como si fuera una nueva función, ¿no? ¿Cómo hallo la segunda derivada de z con respecto de r al cuadrado? Pues fácil. Vuelvo a derivar con respecto de r a esta derivada, ¿no? Pero no voy a hacer la cadena como hice hace rato. Simplemente lo vuelvo a derivar y punto. Ahora, sé que se ve feo así. Pero ¿y si le cambio de nombre? Si a esta, en vez de llamarle... a ver, lo voy a borrar. En vez de llamarle derivada de z con respecto de r, le pongo otro nombre más sencillito. Por ejemplo, que se llame P. Listo, que se llame P. Lo mismo para esta de acá. Que le cambiaré de nombre, que se llame Q. Listo. Ahora, bueno, le he cambiado de nombre, ¿no? Ya no se llama derivada de z con respecto de r. Se llama P. O sea que acá sería la derivada con respecto de r
¿De quién? De P. P. Listo. Así se escribe, pero más bonito se ve escrito así, ¿no? O sea, es como una primera derivada, simplemente. Solo estoy cambiando el nombre. O sea, que bueno, si yo quiero hallar, si yo derivo esta función P, estoy derivando esta función. Con respecto a lo que lo derive, estoy hallando una segunda derivada. Cualquier primer derivada de P es la segunda derivada de esta función. Nada más. O sea, que si yo quiero hallar la segunda derivada de Z con respecto de R al cuadrado, lo único que tengo que hacer es hallar la derivada de P con respecto de R. Ya estuvo. Si quiero hallar la segunda derivada de Z con respecto de R con respecto de T, lo único que tengo que hacer es hallar la derivada de P, que ya está con respecto de R, ahora con respecto de T. Si quiero hallar la segunda derivada de Z con respecto de T al cuadrado, lo que tengo que hacer es hallar la derivada de Q, porque Q es la que está con respecto de T, ¿no? Con respecto de T otra vez. Y se acabó. ¿Alguien que no haya entendido este concepto? Hable ahora o calle para siempre. ¿Se entendió? Bien. Si quedó claro esto, hallemos una de nuestras segundas derivadas. Le voy a dar espacio a estas funciones. Y bien. Entonces, armo mi árbol de variable otra vez. Lo voy a armar, pero esta vez con respecto de P, ¿no? En este caso, P depende de quién. ¿Qué variables tiene la función P? Depende de X, depende de Y depende de T. De esas tres, ¿no? Esas tres variables se encuentran en la función P. Depende de X, de Y de T. Las cuales, a su vez, X depende de R y depende de T. Y depende de R y depende de T. Bueno, a mí me dice que quiere o que quiero hallar la derivada de P con respecto de R. O sea que eso va a ser igual, armo mi cadenita, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? De P con respecto de R, ¿cuántos caminos tengo? Uno, Dos. dos, nada más. O sea que acá sería la derivada de P con respecto de X por derivada de X con respecto de R, más la derivada de R, perdón, de P con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de R. Estas dos ya las tenemos halladas de un principio, ¿no? Pero las que no tenemos son las derivadas de P, porque P acabamos de definir como función. No pasa nada, lo hallamos ya mismo. Y es que aquí tendré la derivada de P con respecto de X, ¿a qué será igual? Fijémonos, acá hay una X, derivada de X 1 y lo demás es constante. Sería 2 coseno de T. Nada más, no hay más X. ¡Tadán! Después tengo la derivada de P con respecto de Y. A ver, aquí no hay Y, 0. Aquí sí hay Y. Sería derivada de Y 1 y lo demás constante. ¿No? Ya las tengo. Reemplazo y se acabó. En este caso sería derivada de P con respecto de X. O sea, sería 2 coseno de T. Ahí en la derivada de y no sería 2 por seno de t.
Cierto, cierto, cierto. Muy bien. Ya. Continuando. Derivada de x con respecto de r, dijimos que era coseno de t. Más derivada de p con respecto de y, 2 seno de t. Por derivada de y con respecto de r, dijimos que era seno de t. ¿No? Podemos verificar, aquí está. O sea que la segunda derivada de z con respecto de r al cuadrado es igual a decir, esto sería 2 coseno al cuadrado de t más 2 seno al cuadrado de t. Listo, se acabó. Fácil, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, factorizando el 2 seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. ¿Y cuánto es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t? 1, 1. O sea que 2 por 1, 2. 2. La respuesta es 2. Sí. Nada más. Fácil, ¿no? O sea, solamente volví a hacer otra derivada como al principio. Nada más. Terminó el ejercicio. Si quisiera hallar con respecto de t, bueno, terminaría hallando todas las derivadas, ¿no? Por ejemplo, aquí me faltó hallar la derivada de p con respecto de t, que sería menos 2x seno de t más 2y coseno de t, ¿no? Y acá igual faltarían las derivadas de q, derivada de q con respecto de x igual a menos 2r seno de t, y acá sería lo siguiente, la derivada de q con respecto de y, eso sería 2r coseno de t. Después tendría la derivada de q con respecto de r, que sería menos 2x seno de t más 2y coseno de t. Y la derivada de q con respecto de t, que es la última que faltaría, ¿no? Que sería menos 2xr coseno de t. Y acá sería menos 2yr seno de t. Bueno, hay esas derivadas de antemano para que las otras derivadas solo es reemplazar, ¿no? O sea, una vez armo la cadena, si tengo las derivadas, reemplazo y se acabó. En este caso, ya tengo todas las derivadas de Q y de P por si hace falta para las otras cadenas. Y se va a cortar la reunión. A ver, volvemos a ingresar. ¿Qué dicen? Sí. Ya, se está entendiendo bien, ¿no? Ya, volvemos a Sí. ingresar. Ya. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien tal vez se perdió en la explicación? Yo quería preguntar si era necesario llegar a ese 2 o lo podríamos dejar, digamos, antes de factorizar el 2 hasta ahí, Hasta ahí exactamente. está bien ambos casos. Pueden dejarlo hasta acá, si llegan hasta acá mejor, ¿no? Pero hasta Ya, aquí está bien. gracias.
Listo. Es el minuto más largo, ¿no? No se corta hasta ahorita.